Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestra reunión de todos los lunes, 2 de la tarde, en nuestro programa Musicalmente. Hoy vamos a tratar de un tema que es muy interesante por sus características, por ser un proceso que se presenta en todos los seres humanos y que muchas veces definimos o identificamos como un trastorno cuando en realidad no lo es. Hoy día vamos a hablar de manera más extendida y más panorámica de la ansiedad. El tema de hoy día entonces es la ansiedad y cuándo la ansiedad se convierte en un trastorno o una dificultad. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han utilizado este término para poder describir un estado en el cual, por alguna u otra razón, por los problemas cotidianos, ¿no? Se sienten presionados. Un término muy usado también es estresados, ¿no? Y dicen, me está pasando esta situación y siento mucha ansiedad. Y esa es la razón por la cual coloquialmente a la ansiedad se le califica como un trastorno, pero en realidad no lo es. ¿Qué cosa es la ansiedad? ¿Cómo definiríamos la ansiedad? La ansiedad es una reacción normal, saludable, que se activa ante 3 situaciones de la vida cotidiana. La ansiedad se va a activar cuando estamos frente a una situación de peligro, cuando estamos frente a una situación nueva o cuando estamos frente a una situación de evaluación. Cuando nos enfrentamos a estas 3 situaciones en diferentes procesos y con diferentes ambientes, con diferentes interlocutores, se activa este sistema que tiene una función fundamental. Y la función de la ansiedad es justamente poder estructurar conductas funcionales para poder resolver estas situaciones. Es decir, la ansiedad me va a permitir ponerme en la condición de estructurar una conducta funcional para resolver la situación a la que nos estamos enfrentando. Repito, sea una situación nueva, una situación de peligro o una situación de evaluación. Una vez que yo he resuelto exitosamente estas situaciones, entonces todo lo que he aprendido para resolverlo se va a memorizar, de tal forma que en la siguiente circunstancia en la cual me enfrente a una de estas situaciones, yo voy a poderlo resolver sin ninguna dificultad, sin necesidad de activar este sistema que a buenas luces me va a conducir a adaptarme a las situaciones cambiantes del medio ambiente. Muy bien. Y entonces, si entendemos que la ansiedad es necesaria para podernos adaptar, si entendemos que la ansiedad es necesaria para poder conocer el medio ambiente, si entendemos que la ansiedad es necesaria para poder afrontar situaciones que pueden ser calificadas como estrés en la vida cotidiana, entenderemos que todos los seres humanos constantemente activamos este sistema. Por lo tanto, la ansiedad es parte de la cotidianidad de la conducta y la vida del ser humano. Y ustedes me dirán con razón, pero doctor, entonces, ¿cuándo hablamos de un trastorno de ansiedad? Hablamos de un trastorno de ansiedad justamente cuando la ansiedad cumple su activación en situaciones en las que no es necesario que se activen. Entonces, yo diré que estoy frente a un trastorno de ansiedad cuando de pronto se activa el sistema y no hay ninguna situación que lo justifique. No hay ninguna situación nueva, no hay ninguna situación de peligro, no hay ninguna situación de evaluación. O cuando existe la situación, pero nuestra reacción ansiosa es desproporcionada con respecto
a esa situación. O cuando existe la situación, la reacción es proporcional, pero una vez que el estímulo termina, no se desactiva el sistema de la ansiedad y sigo activado habiendo resuelto el problema. Si estamos frente a cualquiera de estas tres condiciones, diremos entonces que estamos frente a un trastorno de ansiedad. Y entonces, ¿cuándo diremos que estamos frente a un trastorno de ansiedad? En resumen, justamente cuando la ansiedad pierde su función. ¿Se acuerdan? La función de la ansiedad es estructurar conductas funcionales para resolver dificultades. Entonces, si el sistema se activa y no hay nada que resolver, no está cumpliendo con su función. Si el sistema se activa y en vez de permitirme resolver el problema me paraliza, no está cumpliendo con su función. Si el sistema se activa y yo he resuelto el problema y el sistema, a pesar de lo que lo he resuelto, sigue activado, estaré entonces perdiendo la función de la que es responsable la ansiedad y entonces diré que estoy frente a un trastorno de ansiedad. Muy bien. Sea cual fuere la condición, tenemos claro entonces que la ansiedad va a provocar cambios en diferentes sistemas corporales. Porque si entendemos que la ansiedad lo que va a hacer es provocar una conducta funcional, sabemos que conducta es un término que va a involucrar muchas funciones del sistema nervioso y muchas funciones corporales, porque estructurar una conducta significa planificarla a través del sistema nervioso central y ejecutarla a través del manejo muscular, cardiovascular y metabólico del individuo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a haber que convocar una serie de sistemas que involucra casi a toda la economía del ser humano para poder resolver ese problema al servicio de adaptarnos. Y entonces podemos entender con este concepto que la ansiedad va a ser necesaria desde que el individuo está intraútero y que esa ansiedad se va a conservar a través del desarrollo del individuo, es decir, en la ontogénesis de este ser humano. Entonces la ansiedad la tenemos desde chiquitos y vamos a ir madurando su proceso en la medida en que vayamos creciendo y vayamos haciendo adultos con más capacidad para resolver problemas, con más posibilidades creativas y con más responsabilidades con respecto a la vida cotidiana. ¿Qué les parece? Y entonces probablemente salte una pregunta y ustedes me digan, doctor, pero si nosotros necesitamos de la ansiedad para adaptarnos y resolver problemas, los mamíferos, los otros mamíferos, los que llamamos con soberbia inferiores, ¿también tendrán ansiedad? Sería una excelente pregunta. En realidad, no. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la ansiedad en el ser humano tiene dos componentes. Uno es el trabajo de su sistema nervioso, ¿no es cierto? ¿Cómo yo califico una situación de nueva? ¿Cómo califico yo una situación de peligro? ¿Cómo me adapto a una situación de evaluación? Tengo yo que hacer mi propio análisis de la situación que estoy observando. Y ese es un trabajo cognitivo. Necesito para esto varias funciones. Tener memoria de lo que ha pasado anteriormente, tener la capacidad de integrar esa información con la información nueva que estoy recibiendo y analizar cuál sería la conducta más adecuada para adaptarme. Eso amerita el trabajo del sistema nervioso central, de la corteza frontal, que es la que va a estructurar las conductas. Entonces necesito un trabajo cognitivo importante, pero además voy a necesitar de la modificación del funcionamiento del organismo
para poder estructurar esa conducta. Es decir, me pondré en una condición metabólica para poder servir al cerebro y resolver esa situación. Entonces, ¿qué pasa en los mamíferos inferiores? Pareciera que esta parte de evaluación cognitiva no está presente. Y entonces, si no está presente, ¿cómo funcionan los mamíferos inferiores? A través del instinto. A través del instinto. Entonces, en realidad, ¿a qué se exponen los mamíferos inferiores? No a conductas o evaluación de ansiedad, sino a situaciones de estrés que amerita una respuesta inmediata del organismo. Y entonces diremos, ¿cuál sería el equivalente de la ansiedad en el ser humano en relación a los mamíferos inferiores? La ansiedad en el ser humano, como en los animales, es el estrés. Porque en los mamíferos inferiores faltaría este análisis cognitivo de adaptación. Justamente ese análisis cognitivo que tienen los seres humanos se supone nos pone por encima de los otros mamíferos porque nuestra capacidad de evaluación y de planificación se supone es más compleja. ¿Qué les parece? Y entonces, para yo poder reconocer la parte cognitiva de la ansiedad, voy a tener que gozar del privilegio de poderme comunicar a través del habla, condición fundamental para que exista la parte cognitiva de la ansiedad y, por supuesto, la capacidad de poder analizar de manera mucho más diversificada lo que pasa alrededor mío. ¿Se dan cuenta? Y entonces es condición fundamental para que la ansiedad funcione bien, que en el momento que me enfrente a una situación, poder convocar toda aquella información que está en mi memoria y que depende de mi vivencia, de la riqueza de mi vivencia, para poder resolver ese problema. Pero además tener la capacidad de poder evaluar lo nuevo, de poder considerar aquellos nuevos factores para en combinación de este conocimiento nuevo y el conocimiento adquirido a través del tiempo, yo puedo estructurar una conducta funcional para resolver ese problema. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, yo resuelvo esa conducta que me ha permitido resolver el problema, la voy a memorizar. Y entonces la próxima vez que me enfrente a otro estímulo, yo tendré una riqueza mayor de instrumentos memorizados a través del tiempo que me van a permitir adaptarme con más facilidad. ¿Qué les parece? Importantísima la ansiedad. Pero miren bien la dimensión de la ansiedad. Ustedes podrán entender en este momento, con todo lo que hemos conversado, podrán entender que la ansiedad se da más funcional en la medida que la vivencia del individuo desde la niñez haya sido adaptativa, haya sido adecuada, haya estado expuesta a situaciones de peligro, pero con la posibilidad de tener protección a través de quienes rodean al individuo para poder aprender a responder a estas situaciones. Por lo tanto, yo puedo gozar de la ansiedad y puedo soportar los procesos de la ansiedad de manera adecuada y adaptativa cuando he tenido una vivencia de esas características. ¿Se dan cuenta? Entonces, como siempre les digo, el desarrollo de una niñez y adolescencia sana asegura que nuestra capacidad de adaptación entonces sea mucho más provechosa y mucho más funcional. Muy bien. Y entonces podemos entender ahora que la ansiedad es una reacción normal, es una reacción saludable en la mayoría de los casos. Por ejemplo, mañana tengo una entrevista de trabajo y yo quiero trabajar. Obviamente, la entrevista de trabajo va a generar en mí la convocatoria de este maravilloso proceso de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad me va a permitir
primero recoger toda la información de entrevistas anteriores, todo lo que me han participado mis colegas sobre cómo se debe enfrentar estas entrevistas, sumado a una exploración, ¿no?, de la empresa a la que voy a postular, averiguar cómo es la persona que me va a entrevistar, y todo ese bagaje de información me va a permitir ponerme atento y en vigilancia para poder afrontar esa entrevista de la mejor manera y tener como consecuencia de esa entrevista la obtención del trabajo. Miren cómo sirve la ansiedad. ¿Se dan cuenta? De ahí su tremenda importancia. De repente voy a un restaurante con un amigo y pasa la mujer de mi vida, que por coincidencia es amiga de mi amigo, y mi amigo le dice, vamos a suponer que se llama Olga, Olga, ven, y Olga se sienta frente a mí. Y entonces yo me enfrento a dos situaciones. Miren, primero a una situación nueva. Yo no contaba con que esta mujer maravillosa se sentara en la mesa, pero tampoco contaba que al estar ella sentada yo tenga que emplear las mejores de mis virtudes, ¿no?, para que ella me observe con curiosidad y con una sensación de simpatía. Y entonces voy a ser evaluado por ella. Entonces me enfrento a una situación nueva y una situación de evaluación. En ese momento se activa la ansiedad. Y entonces, nuevamente, toda la información que tengo con respecto a mis capacidades de simpatía, sumado a experiencias anteriores en el cortejo y evaluando a esta maravillosa mujer, llegaré a estructurar una conducta funcional para ver si la relación, sea cual fuere, se consolida y camina. ¿Qué les parece? Por eso le decía, es de lo cotidiano, tan simple como cruzar la pista, ¿no? De repente se me quedó el carro en la avenida Javier Prado, lo estaciono a un costado y estoy en una situación nueva, nunca me había pasado. ¿Cómo bajo del auto? ¿Cómo cruzo la pista? ¿Cómo llamo a que me auxilien? Todo eso se puede hacer gracias a la ansiedad, porque toma mi conocimiento anterior, me permite evaluar lo que me está pasando en este momento y tomar decisiones correctas. Muy bien. Pero nadie puede negar que la ansiedad puede producir sensaciones no muy agradables, ¿no? Cuando uno está ansioso, ¿no es cierto?, una ansiedad normal puede tener un poco de sudoración, generalmente una sudoración más bien espesa, un poco de sequedad de boca, un poquito de aumento de la frecuencia cardíaca, una pequeña taquicardia, ¿no? En algunos como nosotros, que ya pasamos al grupo de la tercera edad, un poquito de aumento de la presión arterial, ¿no? Aumenta mi alerta y mi vigilancia, pero esa sensación de no saber qué va a pasar me pone en esta posición que muchas veces podría ser desagradable, pero es momentánea, hasta que yo resuelva la situación que tengo que resolver. Muy bien, entonces es importante la ansiedad y, como les digo, se desarrolla desde muy pequeños. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona el cerebro en la ansiedad? Miren ustedes qué interesante. Vamos a suponer que yo estoy caminando por una calle oscura y de pronto se para frente a mí una persona amenazante. En ese momento, automáticamente se van a activar dos procesos en mi organismo. Primero, lo primero que va a pasar es que me voy a poner en alerta. Es decir, mi alerta y mi vigilancia se van a activar. Mi atención con respecto al proceso se va a optimizar.
mi atención con respecto a lo que esa persona puede hacer se va a activar. Y entonces yo haré una ponderación de la situación. Lugar oscuro, persona desconocida, en una condición amenazante, me van a asaltar. ¿Estamos de acuerdo? Y yo he podido lograr llegar a esa conclusión por todo lo que estoy viendo y por experiencias previas. Muy bien. Entonces, en ese momento, yo convoco toda la información que tengo a la mano para resolver el problema. Y entonces mi pensamiento comienza a reverberar para tener a mano la información. Eso se conoce en el sistema de la ansiedad como pensamiento reverberante. Pero además, ¿qué voy a hacer? Una vez que comience a encontrar posibles soluciones, lo que voy a hacer es proyectar mi pensamiento al futuro, ¿no es cierto? Y entonces voy a decir, ¿y si hago esto? No, 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 puede fallar. ¿Y si hago el otro? No, no, tampoco, es más grande que yo. ¿Y si hago esto? Y entonces yo comenzaré a proyectar en el futuro las conductas para poder ver cuáles serían las más adecuadas o cuál sería la más adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que esto sucede, mientras que voy eligiendo la conducta a aplicar, mi organismo se va adaptando a la posibilidad de poder justamente responder con una conducta ante esa situación. Y cuando digo conducta me refiero a moverme. No importa lo que yo decida hacer, me voy a tener que mover. Inclusive si decido hablar con la persona, entiendan ustedes, la producción del lenguaje se hace a través de una conducta motora, gracias a los órganos fonadores. Entonces, todo es motor. Por lo tanto, mi organismo intuitivamente va a agarrar la sangre y la va a mandar donde la necesito. Y entonces, el organismo decidirá a través del aparato cardiovascular de mandar mayor cantidad de sangre al cerebro, porque es quien me está dando las ideas, y al músculo voluntario, al músculo esquelético, que es el que va a obedecer mis órdenes. Y entonces aumentará la vasculatura en el cerebro, aumentará la vasculatura en el músculo esquelético y en el músculo voluntario. ¿Y de dónde voy a sacar esa sangre? La voy a sacar de aquellos órganos que no van a participar en el proceso. Lo sacaré del tracto gastrointestinal, de las mucosas, de la piel. Esa es la razón por la cual cuando uno está con un proceso de ansiedad se pone pálido, porque la sangre se retira de la superficie de la piel. A uno se le seca la boca, porque las mucosas también, al retirarse la sangre, se van a secar. Pero además yo voy a sentir que mi frecuencia cardíaca y la fuerza de mi corazón al impulsar la sangre aumenta, justamente para que llegue a los órganos correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en ese momento aumentaré mi frecuencia respiratoria para darle al músculo oxígeno que va por la sangre y glucosa como fuente de energía para que mi músculo y mi cerebro funcionen óptimamente. Y entonces en ese momento estoy decidiendo qué hacer con un aumento de la frecuencia respiratoria, con más profundidad, mi corazón latirá más rápido justamente porque está bombeando la sangre con más fuerza y yo estaré pálido, con un sudor frío, ¿no es cierto? Esperando que mi organismo responda adecuadamente a esa exigencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa he activado? He activado un sistema que se conoce como sistema neurovegetativo. ¿Cuál parte del sistema neurovegetativo? El sistema simpático, el que regula el aparato cardiovascular. Y el sistema parasimpático, que regula el tracto gastrointestinal, se apagará para optimizar el movimiento. ¿Qué les parece? Y entonces ahí estoy listo para la acción. Ya he pensado lo que voy a hacer, mi cuerpo está preparado para realizar la conducta y entonces procedo. Si mi conducta tiene éxito, entonces voy a memorizar ese acierto para la próxima vez. Si mi conducta no es eficaz, voy a memorizar también esa actuación para no hacerla la próxima vez. Una vez que resuelvo la situación, el sistema de la ansiedad ¡puc!, se termina, se apaga. Entonces la frecuencia cardíaca baja,
la frecuencia respiratoria baja, ¿no es cierto? Mi pensamiento se comienza a desacelerar, me pongo más tranquilo y entonces comienzo a sentirme fatigado, cansado por esta activación que he tenido, reposo y el cansancio generado por la activación de la ansiedad desaparece. Así es como va a funcionar el cerebro en la ansiedad. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante este sistema. Muy bien. Entonces, conociendo lo que hace la ansiedad, podemos entender ahora con claridad qué cosa es un trastorno de ansiedad. Un trastorno de ansiedad, entonces, se caracteriza por un miedo intenso de fondo, una sobreactivación de la alerta y la vigilancia, como que algo hubiera a pasar, una reverberancia del pensamiento tratando de buscar las razones por las cuales me siento así, una activación de mi sistema neurovegetativo simpático, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, sequedad de boca, pero cuando miro alrededor mío, no hay nada que justifique que esté así. No estoy en ninguna situación de peligro. No tengo que dar ningún examen. No ha pasado nada nuevo. Y entonces yo pienso, ¿qué me está sucediendo? Como no entiendo lo que me está pasando, comienzo a adjudicar mis sensaciones, ¿no es cierto?, a algún órgano activado. Entonces digo, ¿no sería que me va a dar un infarto? ¿O no será que me va a dar un accidente cerebrovascular? ¿Se dan cuenta? Y entonces me estoy enfrentando a un trastorno de ansiedad. Entonces, cuando digo que estoy frente a un trastorno de ansiedad, cuando la ansiedad pierde su función adaptativa y este sistema se activa sin que haya algo que lo justifique, o si hay algo que lo justifica, la respuesta es muy elevada, o cuando resuelve el problema, el sistema sigue activado. Y entonces ahí estaré frente a un trastorno de ansiedad, ¿no es cierto? Y entonces, si ustedes me conminan a decirles cuál sería el síntoma eje de todos los trastornos de ansiedad, es el miedo, es un temor injustificado o un temor desproporcionado ante cosas que conocemos. Y eso hace que siempre estemos pensando en lo que va a pasar. Y si me caigo, y si fallo, y si no puedo, y si me quedo callado, y si fracaso, y si. Cuando el y si es muy intenso, entonces ni me atrevo. Entonces el trastorno de ansiedad puede hacer que más bien me limite, me aísle, que no me atreva, que no me adapte. Y como siempre mi pensamiento está proyectado hacia el futuro, nunca puedo tener una idea clara de lo que está pasando en este momento, ni bueno ni malo. Por lo tanto, si me pasan cosas buenas y tengo ansiedad, no lo voy a poder disfrutar porque hasta voy a pensar que esa felicidad la podría perder en el futuro. Y entonces, repito, ¿cuáles son los dos síntomas más importantes de los trastornos de ansiedad? Uno es el miedo y dos, la imposibilidad de ser feliz. Porque siempre estamos pensando en que algo malo va a pasar. Felizmente se puede solucionar. No hay que acostumbrarse a no ser feliz. No hay que adaptarse a sufrir. No. Esa es una mala inversión. Muy bien. Y entonces, si entendemos cuáles son las características del trastorno de ansiedad, ahora podemos hablar de los tipos. Y entonces tenemos primero los trastornos de ansiedad conocidos como trastorno de ansiedad por separación, que les da a los niños fundamentalmente, pero que también le puede dar a los adultos. Y este trastorno se va a caracterizar fundamentalmente por un temor
de separarse de las personas queridas, porque entonces tendremos la sensación de que no va a haber quien nos proteja, no va a haber quien nos acoja. Entonces pensamos, ¿y si no regresa? ¿Y si me abandona? Y como les digo, este es un trastorno que usualmente es más frecuente en los niños, aunque en los adultos puede estar. Luego tenemos las fobias específicas. Miedo al avión, eso es específico. Miedo a los insectos, eso es específico, ¿no? Miedo a las arañas, miedo a las serpientes. Esas son fobias que pueden generar mucha ansiedad y que normalmente lo que uno hace al no reconocer el problema es evitar estar frente a estos estímulos. Luego tenemos los famosísimos trastornos de pánico, ¿no? Aquel trastorno de ansiedad que se caracteriza porque el individuo tiene la sensación de que va a perder el control o se va a volver loco, acompañado de sensaciones que lo asustan en demasía porque piensan que podrían perder la vida. Y estos pacientes con ataques de pánico terminan usualmente en el hospital, tratando de encontrar qué cosa es lo que les podría suceder. Luego tenemos las agorafobias, ¿no? Aquel temor a estar en un lugar donde no voy a recibir ayuda, sea que el espacio sea abierto o sea que el espacio sea cerrado y yo no pueda tener claro por dónde recibiría ayuda o por dónde escaparía si es que tuviera alguna dificultad. Y por último, y no por eso menos importante, uno de los más frecuentes y más difíciles de diagnosticar de los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, que como su nombre lo indica, se caracteriza por una preocupación permanente por todo, por mi trabajo, por la familia, por el país, por todo, por mi salud. Y permanentemente estoy preocupado, permanentemente. Pero como estoy preocupado casi por todo, entonces pienso que debe ser por mi personalidad. Yo soy una persona preocupada, ¿no? Pero la consecuencia es que si no trato esta característica o este tipo de trastorno de ansiedad, voy a comenzar a tener complicaciones. Me puedo deprimir, puedo empezar a hacer ataques de pánico al no tener control sobre lo que quiero hacer y lo que siento. Muy bien. Es importante que recuerden ustedes que una persona puede tener varios trastornos de pánico. Hay personas que pueden tener un trastorno de ansiedad generalizada con un trastorno de pánico, o personas que pueden tener una agorafobia y una fobia específica, ¿no? Entonces, hay una tendencia a que estos cuadros puedan superponerse. Muy bien. Y entonces, ya tenemos claro qué es la ansiedad. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, cómo funcionan estos sistemas y cuáles son los tipos. Entonces, teniendo esto claro, ¿no? Podemos entender por qué resulta siendo tan frecuente este trastorno. Se calcula que a nivel mundial, por lo menos 5 de cada 100 personas van a pasar por un trastorno de ansiedad. Y en la niñez y la adolescencia es mayor. Estamos hablando 6 de cada 100 personas. Entonces, son trastornos que son bastante frecuentes y que, como les digo, a veces confundimos con el hecho de que de repente es que somos así, somos aprensivos y nos condenamos a vivir siempre preocupados. Muy bien. Entonces, eso es lo que dicen las cifras. Pero hay también que recordar que estos trastornos de ansiedad van a ser más frecuentes según la edad. Cuando uno habla de sensación de abandono, generalmente estos trastornos de ansiedad se dan en los extremos de la vida, en la niñez, en la vejez.
En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada es más frecuente en los adultos promedio, en los adultos jóvenes, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Con respecto a cuál es la situación de cada individuo a una edad determinada. Muy bien. La pregunta sería entonces, ¿cuáles son las causas del trastorno de ansiedad? ¿Cuáles serían las causas? Existen los factores que resultan siendo factores de riesgo, que son predisponentes. El primer factor de riesgo, comprenderán, es la carga genética, ¿no? O sea, yo tengo familiares cercanos que sufren de trastorno de ansiedad, hay grandes probabilidades que yo tenga predisposición a sufrir de un trastorno de ansiedad. Otro factor que puede ser un riesgo predisponente es el embarazo de la madre. Es decir, que si yo crecí dentro de la matriz de una madre que por diversas circunstancias tuvo que tomar algunas sustancias o abusó del alcohol o abusó de la nicotina o estuvo expuesta a situaciones de estrés muy, muy intensos, probablemente yo al nacimiento, por estas circunstancias que van a generar sustancias que van a atravesar la barrera placentaria, yo tenga más predisposición a hacer trastornos de ansiedad. Y por último, el estilo de crianza. Si yo tuve la suerte de tener un cuidador que me enseñó a vivir con empatía, me cuidó, me acompañó en el crecimiento, me alimentó, me dio el afecto que necesitaba, probablemente va a ser muy complicado que yo vaya a sufrir de un trastorno de ansiedad. Pero si tuve la mala suerte de estar acompañado de un cuidador negligente, que no me dio cariño, que no pudo resolver mis necesidades básicas en mi crecimiento, o peor aún, que me maltrató físicamente o psicológicamente, la probabilidad de sufrir un trastorno de ansiedad va a ser sumamente alta. Si tuviéramos que jerarquizar cuál es el factor predisponente más importante de los trastornos de ansiedad, me quedo corto al decir que lejos sería el estilo de crianza. Es un factor muy, muy importante, predisponente a trastornos de ansiedad. Y lógicamente, si yo tengo alguno de estos factores predisponentes, tenemos entonces los factores de riesgo que desencadenarán la expresión del trastorno de ansiedad al tener esta característica predisponente. ¿Cuáles serán? Obviamente, las situaciones de estrés, ¿no es cierto? El estrés persistente, las características de mi personalidad. Si soy una persona muy aprensiva, muy preocupada, probablemente tenga mayor propensión a hacer un trastorno de ansiedad. Y lógicamente, si estoy enfermo de otras patologías que pongan en peligro mi seguridad o mi vida, ¿no? Está claramente descrito que los pacientes con enfermedades crónicas tienen más probabilidad de hacer trastornos de ansiedad, pacientes con enfermedades oncológicas tienen más posibilidad de hacer trastornos de ansiedad, pacientes con enfermedades metabólicas de larga data tienen más probabilidades de hacer trastornos de ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren qué importante lo que les digo, porque el factor más importante predisponente es algo que nosotros podemos manejar, que está bajo nuestra supervisión, y es la crianza de los pequeños. En la medida que esa crianza sea saludable, habrá menos prevalencia de trastornos de ansiedad y, de paso, de depresión. Y pueden ustedes entender por qué los trastornos de ansiedad epidemiológicamente cada vez son más prevalentes, cada vez son más frecuentes. Los trastornos de ansiedad y depresivos van aumentando cada año en la prevalencia. Y esa es una muestra directa que probablemente estemos descuidando, como les decía, el crecimiento saludable de nuestros niños. Muy bien.
Entonces, si tuviéramos que resumir los síntomas de la ansiedad, podríamos decir entonces que los síntomas de la ansiedad se encuentran agrupados en tres estructuras. Los trastornos de ansiedad correspondiente a la función cognitiva, ¿no? Preocupación, pensamiento reverberante, miedo al futuro, etcétera. El grupo de síntomas que está relacionado con las reacciones fisiológicas cardiovasculares, ¿no? Sudoración de manos, sensación de opresión en el pecho, sensación de falta de aire, sensación de inestabilidad, etcétera. Y tendremos también los síntomas conductuales, que son aquellos síntomas aquellas conductas, que voy a estructurar justamente para evitar la posibilidad de que la ansiedad se dispare, ¿no? Entonces, si tengo miedo a lo que pueda suceder en la calle, no saldré y entonces me aislaré. Ese sería un síntoma conductual de un trastorno de ansiedad. Muy bien. Entonces la pregunta de cajón es, ¿cómo se hace el diagnóstico? Como verán ustedes, el diagnóstico es eminentemente clínico. Es decir, ustedes van al facultativo, un especialista en salud mental, y le van a comentar lo que ustedes sienten y él va a poder observar cómo ustedes se están comportando en el momento de la entrevista, cómo están contando su sufrimiento y cuáles son las características de cómo piensan y cómo sienten. Y gracias a estos elementos, el profesional podrá decir, mira, estás frente a un trastorno de ansiedad, es un trastorno de ansiedad generalizada, no te preocupes, esto tiene tratamiento y vas a estar bien. Porque está demostrado, y ahí lo vamos a ver, que cuando uno trata precozmente los trastornos de ansiedad, tienen buen pronóstico, se pueden solucionar. Perfecto, entonces el diagnóstico es eminentemente clínico. Lógicamente, dependiendo de la edad y la condición del paciente, algunos facultativos van a pedir algunos exámenes de sangre para descartar otras posibilidades, ¿no? Hipertiroidismo o hipotiroidismo, por ejemplo, que pueden imitar trastornos de ansiedad o problemas metabólicos, como la resistencia a la insulina o trastornos del sueño, etcétera. Y teniendo ya toda esta información, uno va a estar en la capacidad de decir, estás frente a un trastorno de ansiedad de este tipo, debemos proceder de esta forma. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Eso va a depender mucho de las características del trastorno, pero en general podría decirles que los trastornos de ansiedad son muy sensibles a los tratamientos psicoterapéuticos. La psicoterapia es un armamento fundamental para afrontar los trastornos de ansiedad. Y de las que conocemos, probablemente las más eficaces sean las terapias de corte cognitivo-conductual, porque entre otros tendrá el instrumento de poder acompañar a la persona a afrontar ese temor para desensibilizarlo, exponerlo a la situación para que pueda tener pensamientos más funcionales, más racionales, para resolver ese temor que podría ser infundado. El otro instrumento que tenemos son lógicamente los psicofármacos, los fármacos en general, que a los que debemos echar mano cuando lógicamente el trastorno de ansiedad es muy intenso, es moderado a severo. ¿Y por qué es importante que ustedes entiendan esto? Porque si yo tengo un paciente con un trastorno de ansiedad moderado a severo, donde el pensamiento reverberante es característico, donde el temor permanente a través de este pensamiento va a interrumpir cualquier intervención psicoterapéutica, ¿no? Es menester tratarlo justamente para que el trastorno psicoterapéutico sea eficaz, si no, no va a funcionar. Y entonces está demostrado que en pacientes con trastornos de ansiedad moderados a severos, la combinación de tratamiento farmacológico con psicoterapéutico puede ser adecuada. Ahora, por si acaso, les doy como información que los fármacos más eficaces para los trastornos de ansiedad son los antidepresivos. Les comento esto porque nos pasa con frecuencia que cuando tenemos un paciente con un trastorno de ansiedad
y le recetamos un antidepresivo, el paciente cuestiona diciendo, pero si yo no estoy deprimido. Y deben ustedes recordar que los antidepresivos tienen más de 15 indicaciones. Y una de sus indicaciones son los trastornos de ansiedad, aparte, por supuesto, del tratamiento de la depresión. Si ante estas dos situaciones, ante estas dos intervenciones, no hay un resultado óptimo, ¿no es cierto? Anexamos además la terapia hacia la familia, para que la familia sea una estructura que sostenga al paciente con ansiedad y él pueda tener mucho menos temor de afrontar la condición en la cual se encuentra. Que va a ser muy importante hacer el tratamiento adecuado. Entonces la pregunta sería, ¿y el pronóstico? ¿Cuál es la característica de los trastornos de ansiedad? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Qué va a pasar en el futuro? El pronóstico va a depender de varios factores. En primer lugar, la edad de inicio. Si los trastornos de ansiedad inician muy temprano, en la niñez, probablemente en la adultez, el trastorno de ansiedad tienda a ser crónico. Por lo tanto, es importante hacer intervenciones precoces para evitar esta cronicidad. La otra característica va a ser cómo se inicia. Si el trastorno de ansiedad se inicia por un estresor claro que uno puede identificar, al intervenir sobre el estresor que está generando la ansiedad va a ser más fácil de solucionar. Pero si no hay un estresor claro, si la ansiedad parece espontánea, entonces va a haber más dificultades para poder resolver el problema y probablemente el trastorno se haga crónico. Lo otro que es importante es el tiempo de enfermedad. Si el tiempo de enfermedad es muy prolongado, entonces la respuesta del tratamiento va a ser un poco más dificultosa y entonces ahí la tendencia podría ser a la cronicidad. Por eso se recomienda que la intervención sea temprana, justamente para evitar esta condición. El otro factor que va a ser muy importante, lógicamente, es la intensidad de los síntomas. A mayor sintomatología, más gravedad del cuadro, más dificultad en la intervención. A menor sintomatología, más facilidad en esa intervención. Y por último, un factor fundamental para determinar el pronóstico del trastorno va a ser la respuesta al tratamiento. Si nosotros hacemos un tratamiento temprano para evitar la cronicidad y el tratamiento es adecuado y el paciente responde rápida y adecuadamente a esta intervención, el pronóstico probablemente sea bueno. El cuadro se resuelva y haya menos probabilidades de una recaída. Y entonces ustedes me preguntarán con propiedad, Alberto, pero ¿qué podemos hacer nosotros, quienes transitamos por este trastorno, por esta condición? Me voy a dar algunas recomendaciones que para algunos va a parecer muy obvia, pero que no se practica. Primero, si reconozco que estoy en este trastorno, acceder a un tratamiento, sin temor, sin prejuicio. Acceder al tratamiento. 2, tener rutinas habituales. No, es bueno vivir bajo una estructura donde yo pueda saber, por lo menos en lo esencial, qué va a pasar mañana. ¿Cuál va a ser mi conducta mañana? Es muy bueno tener estructura en nuestra vivencia para poder ordenarnos y no estar en permanente incertidumbre. Tercero, el ejercicio físico, fundamental. Probablemente el factor más protector contra los trastornos de ansiedad. Un ejercicio aeróbico, constante, programado, adecuado, probablemente va a ser buenísimo para poder solucionar estos procesos. Por supuesto, la meditación, los hábitos alimenticios sanos, adecuados, dejen un poquito la grasa, bajen un poquito la sal, más proteínas, sería importante, ensalada, fruta, bájenle un poquito a las harinas y probablemente la posibilidad de estos trastornos sea menor. Renuncien a los estimulantes.
altos contenidos de cafeína. No es bueno. Cuidado con aquellos que usan activadores como hormona tiroidea o anfetaminas para bajar de peso. Probablemente estén anidando un trastorno de ansiedad posterior y además, obviamente, la pérdida del apetito va a rebotar al usar estos caminos para bajar de peso. Renuncien al uso de cannabis en cualquier forma, porque está demostrado que estos que pueden aliviar la ansiedad al principio van a hacer que rebote la ansiedad posteriormente y lógicamente la posibilidad de una dependencia. Y por último, enriquezcan su actividad social. Encuéntrense con la gente que aman. Encuéntrense con la gente que les genera empatía. No hay nada más importante en regular los procesos ansiosos que compartir con los demás los sentimientos y las emociones. Las otras personas son como un buffer que me permite liberar estas tensiones y evitar que haga estos trastornos. Y por supuesto la empatía, tener la capacidad de ponerme en el pellejo del otro, entender que todos podemos transitar en algún momento por esta situación y poder compartir las experiencias y poder compartir cómo llegamos a la sanidad a través de costumbres alimentarias adecuadas, ejercicio, meditación, el poder incorporar a nuestro estilo de vida un proceso más conciliador con las personas, con la naturaleza, con nuestro medio ambiente. Yo creo que esa es la mejor forma de prevenir y de solucionar estos problemas cuando tenemos la predisposición para evitar hacer el trastorno o cuando hacemos el trastorno, poder solucionarlo rápidamente. Como ven, mucho de lo que les he dicho está en nuestras manos. Nosotros tenemos la llave para evitar pasar por estos trastornos, pero también es cierto que si por alguna causa estamos en esta condición, no tener temor de pedir ayuda, no tener temor de comunicarlo, justamente para poder salir de este proceso lo más rápido posible y ser un ente de comunicación para poder explicarle a los demás y saber que esto existe y saber que tiene solución y saber que la mayoría de los procesos sanatorios están en nuestras manos. Muy bien, les agradezco muchísimo su presencia. Gracias a quienes se han comunicado con nosotros. Lamentablemente, parece que el no haber podido venir la semana pasada me ha generado un síndrome de abstinencia y he hablado todo el tiempo del programa. Mil disculpas por eso, pero me comprometo con ustedes el próximo lunes, si hay alguna pregunta, resolverlas con su acompañamiento y también por sus experiencias y sus buenos oficios. Un fuerte abrazo para todos, que tengan una extraordinaria semana y por supuesto nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí.